Muy buenas, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que me está escuchando en este tiempo. Espero que el Señor esté caminando con usted en su vida. En este tiempo quisiera traer una reflexión titulada Me pondré en los zapatos de otros. En la vida, cada uno vivimos nuestra propia historia. A veces creemos que todos deberían pensar, sentir o actuar como nosotros mismos. Pero la realidad no es así. Cada persona tiene sus propias luchas, sus responsabilidades, sus emociones y hasta sus límites. Hoy queremos reflexionar sobre lo importante que es ponernos en los zapatos de los demás, especialmente dentro de nuestro hogar y nuestro entorno social. Quiero iniciar con una oración para poner en manos del Señor esta reflexión. Amado Padre Celestial, tú que reinas en gloria, Padre amado, en este tiempo, Padre, antes que nada te doy la gloria, la honra, porque solamente tú la mereces, Padre amado. Te pido humildemente que nos hagas reflexionar de acuerdo a tu santa palabra, Señor, y que sea tu mismo Espíritu Santo trabajando en la mente, en el corazón y el espíritu de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía antes, cada uno lleva una carga distinta. Dice la santa palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Todos enfrentamos cosas diferentes. Algunos tienen más trabajo que otros. Otros tienen más preocupaciones y otros tienen mucho más problemas que nosotros. Inclusive hasta un quebrantamiento de salud con el que tienen que vivir diariamente. Y es que ponerse en los zapatos de otro es reconocer que su carga puede ser diferente a la nuestra, pero igual de importante. Tampoco debemos juzgar sin conocer. Y esto se reafirma en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 1, que dice la santa palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas veces criticamos sin saber lo que el otro está viviendo. Tal vez tuvo un mal día, está enfermo o simplemente necesita sentir un abrazo de otro. La empatía comienza cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender. También debemos recordar que todos tenemos límites en la vida. El Señor mismo nos pone límites que debemos cumplir de acuerdo a su santa palabra. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, en el párrafo 2 dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No siempre podemos dar el 100%, hay días difíciles y esto no está mal. Recordemos los límites del otro y eso es una forma de amar. Recordemos lo que dice este versículo, que muchas veces el espíritu tiene disposición para hacer lo correcto, pero la carne muestra su debilidad. Debemos comprender que todos tenemos reglas, tenemos leyes en la calle, tenemos reglas dentro de nuestro hogar y el Señor mismo nos pone las reglas en su santa palabra.
Y dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El Señor en su santa palabra nos habla de justicia, de lo importante de la obediencia, de lo importante de inculcarla desde que somos pequeños. Y es que las reglas en casa no son para molestar a nadie, sino para protegernos y ayudarnos a vivir mejor. Ponerse en los zapatos de otro también es entender por qué hay reglas y por qué es importante que las cumplamos. Nuestras prioridades no deben atropellar a las de otros. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es que todos tenemos metas, deseos y cosas importantes para nosotros, pero solo si pensamos en nosotros, podríamos herir y hacer sentir mal a los demás. La familia debe caminar junta, no cada uno por su lado. Igualmente, en el trabajo, en los estudios, se debe trabajar en unidad, en equipo. Y como vimos antes, la misma palabra del Señor nos indica que no debemos fijarnos tanto en nuestro propio bien, sino en el del otro. La comunicación y estar unidos son una parte importante para la familia y la sociedad. Y podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12, 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Hablar con respeto, escuchar con atención y actuar con amor nos mantiene unidos. Aunque no siempre estemos de acuerdo con nosotros, podemos caminar juntos si hay una buena comunicación y hay una comprensión que unidas se convierten en amor y ponernos en los zapatos del otro. Es importante que cada uno de nosotros reflexionemos sobre lo importante de entender al otro, sobre lo importante que es ponernos por un instante en la vida del otro. Quisiera concluir con una historia titulada La finca de piña. Era así una finca de piña donde trabajaban 3 personas para mantenerla. Lucas era el encargado de cortar las piñas en el campo. Samuel, quien las recogía y las llevaba al punto de carga. Y Zacarías, el transportista que las llevaba a las diferentes tiendas de su comunidad. Cada uno tenía una parte distinta e importante, pero todas juntas, unidas, eran esenciales para que la producción funcionara bien y a tiempo. Cierto día Lucas comenzó a sentir un dolor constante en sus brazos. Cada vez que trataba de cortar una piña, sentía una gran angustia. El esfuerzo diario de cortar piñas
bajo el intenso sol le estaban ya pasando factura. Aunque seguía trabajando, cada día era más difícil y doloroso. Sin embargo, él tragaba su angustia y no se lo contaba a nadie. Cuando le preguntaban si algo estaba mal, respondía con un simple "todo está bien", aunque por dentro se sentía agotado y adolorido. Por su parte, Samuel también estaba frustrado, estaba preocupado. Sentía que Lucas no valoraba su esfuerzo al cargar las piñas tan pesadas, y además que Zacarías no respetaba los horarios para entregar la carga. Pero en vez de expresarlo con respeto, empezó a responder de una forma cortante y poco amable, muchas veces diciendo palabras ofensivas. Zacarías, el transportista, también tenía sus propias luchas. El camión que usaba se dañaba constantemente, dado que ya era antiguo, lo que lo hacía llegar tarde y con estrés. Cuando llegaba a los negocios, tenía que esperar hasta que sus dueños quisieran atenderlo. Además, tenía que acomodar las piñas en los estantes de cada negocio. Esto sin la ayuda de nadie. Se sentía solo en su esfuerzo, pero no lo decía. Solo se alejaba, entristecido, tratando de evitar problemas. La falta de comunicación y la falta de cortesía entre ellos empezó a afectar su trabajo. Las piñas se acumulaban en grandes cajas. Muchas se dañaban cuando llegaban al camión, y el ritmo de la finca se volvió muy lento y desorganizado. Cierto día, el dueño de la finca los reunió y les dijo: he notado que algo no está bien. Ustedes son muy buenos trabajadores, pero siento que no hay comunicación entre ustedes. He escuchado ciertas palabras que no son de respeto. Y si no se ponen en el lugar del otro, esta finca no va a prosperar. Fue entonces cuando Lucas habló por fin y expresó sus fuertes dolores, su dolor de brazos que ha tenido con el tiempo. Y eso le causaba gran molestia. Samuel reconoció que había sido un poco cortés. Zacarías explicó las dificultades con el viejo camión y el gran esfuerzo que hacía al bajar las cajas y al tener que acomodar cada producto y el retraso que esto le generaba. Al fin, entre ellos se escucharon, se entendieron el uno al otro, se pusieron unos en el zapato de los otros y prometieron trabajar más unidos y más comprometidos. Desde ese día, la finca volvió a funcionar con armonía. Cada uno hacía su parte, pero también se apoyaban cuando el otro no estaba bien.
se trataban con respeto y siempre se ponían uno en el zapato del otro. Y el pueblo en sus negocios tuvo siempre piñas frescas y todos se alegraban del gran servicio que se daba en la finca de piña. Dice el libro de Salmos en el capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y armonía. Y es que en la palabra del Señor encontramos sabiduría en cada versículo. Y nos muestra que es bueno y que es alegre, que es satisfactorio estar siempre juntos y en armonía. Quiero finalizar con una oración para pedirle al Señor que si en algún momento usted ha tenido que callar algo que le duele, ha tenido que callar para no molestar al otro y ha tenido que tragarse sus propios problemas, quiero orar por usted para que el Señor pueda ayudarle con su carga. Amado Padre Celestial, tú que reinas en gloria, Señor. Antes que nada te doy gracias, Señor, porque en la palabra hay sabiduría, Señor. Tu santa palabra siempre nos da ese ingrediente para poder caminar en nuestro diario vivir. Señor, quiero poner en tus manos a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que está escuchando esta reflexión. Ayúdalo en su diario vivir, Padre. Ayúdalo, Padre, para que él pueda tener la libertad espiritual, para que también pueda entender a los que le rodean en su casa, en su trabajo, en su diario vivir, para que el Espíritu Santo more en su vida y tenga paz. Ayúdale, Jesucristo, con sus cargas. Ayúdale, Señor, para que haya paz en su vida, en su diario vivir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me despido, no sin antes decirle y esperar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en su vida, en su hogar y en su corazón por siempre. Le saluda a su hermano en Cristo, William Herrera, desde Costa Rica. Que el Señor le continúe bendiciendo.